Que se vive en Ensenada permite enfocar para comprender el proyecto general de la oligarquía al frente del gobierno. Porque si nosotros observamos los costos, observamos el panorama, nos vamos a encontrar que al Estado argentino en general y al bonaerense en particular le beneficia en términos económicos directos continuar la inversión sobre Astillero Río Santiago en vez de desarticularlo. Si lo desarticula, los costos van a ser enormes y va a tener que hacerse cargo el propio Estado. Esto además de damnificar la fuente de trabajo, de damnificar la soberanía nacional y de perjudicar a la industria nacional. Por lo tanto, lo que hay es una determinación político-económica, no económica, que no se fundamenta, de destrucción de un lugar emblemático para los argentinos. Y ahora hemos encontrado un material desde adentro de la justicia donde Omar se anuncia un ataque formidable en contra del astillero, de los sindicatos y de los trabajadores. Es así, Gabriel. En el día de ayer, trabajadores del astillero Río Santiago nos hicieron llegar una documentación que sale del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Este documento apareció el día que los trabajadores del astillero Río Santiago realizaron la jornada de lucha y tomaron y ocuparon pacíficamente el Ministerio de Hacienda, donde, recordamos, salieron con una posición de parte del gobierno de avanzar hacia un diálogo. Lo cierto es que este documento es un documento que pone en evidencia, Gabriel, las operaciones que el Estado provincial va a llevar adelante a fin de despedir 765 trabajadores como mínima y como máxima buscar el cierre del astillero Río Santiago. Es decir, atacarlos comunicacionalmente y jurídicamente de manera simultánea, para desprestigiar a los trabajadores. Es así, Gabriel. Estamos ante lo que comúnmente se conoce como lawfare, es esta acción judicial mediática, es una acción política que tiene aristas judiciales y mediáticas como objetivo principal construir, lo dice el documento, construir un enemigo en la figura de los gremialistas y el sindicato de ATE seccional Ensenada. Un documento en donde se detalla una agenda integral, descritas en 3 subagendas que funcionan en simultáneo, una agenda económica que tiene que ver con las acciones que la administración de Astilleros Río Santiago va a ejecutar hacia adentro de la empresa y contra los trabajadores, una agenda jurídica que tiene que ver con la presentación, que de hecho ya el interventor, el presidente de Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, hizo por administración fraudulenta de Astillero Río Santiago contra el sindicato, contra ATE seccional Ensenada. Y esta pata judicial, a su vez, es la que va a accionar, entre otras, una segunda etapa de lo que sería la tercera agenda, que es la agenda pública, léase agenda mediática. La agenda judicial implica un armado de causas que tiene que ver con asociar al sindicato con la gestión anterior, a fin de volver a mancillar sobre esta idea de que el kirchnerismo es el enemigo público número 1. Esto no se corrobora en los datos. Vos sabés que si se completan las 2 naves encargadas por Venezuela, las 4 lanchas que están en construcción, entre otros de los elementos en desarrollo, la Argentina va a recibir una gran cantidad de recursos. Es más, lo que es planteado como una construcción desde el Estado Nacional, sobre todo las lanchas, son 100 millones más baratas que comprándolas como pretende el gobierno nacional en Francia. Si la Argentina no responde ante Venezuela por los 2 barcos que están en construcción, de los cuales el 84% está terminado, falta el tramo final simplemente, va a tener que pagar el Estado bonaerense $200.000 por día de multa.
lo cual es un gasto innecesario, en contraposición al pago por el trabajo realizado. Sin lugar a duda, lo que deja en claro la filtración de este documento es la animosidad. La animosidad política de buscar el cierre permanente del astillero Río Santiago o el despido en este 2018 de 765 trabajadores. Lo grave de todo esto, Gabriel, es que este documento pone en evidencia lo que ya se venía diciendo. Es la primera vez que tenemos un documento que parte del Estado provincial en donde se detallan operaciones, en donde se detalla un plan de ruta a fin de construir una operación judicial y mediática que, como lo dice el documento que tenemos aquí en nuestra posesión, busca justificar las acciones del gobierno contra los trabajadores, contra el astillero Río Santiago y cargarse al sindicato. Uno de los elementos que plantea dentro de la agenda económica es retirar de los descuentos de los trabajadores, el descuento gremial que se le hace a los trabajadores, retirárselo al sindicato. Hoy nos acaban de confirmar que efectivamente ya hace más de un mes que Astilleros Río Santiago, que su presidente, Daniel Capdevila, no está haciendo los aportes que los trabajadores, por norma y por ley, deben hacer al sindicato para que el sindicato siga funcionando como tal. Aquí se evidencia claramente el objetivo político de querer ahogar financieramente al sindicato y hacer efectivamente que el sindicato y los delegados paguen el pacto de lo que están llevando adelante esta administración de Astilleros Río Santiago. Una campaña generada sobre la demagogia liberal tradicional. Además de la novedad de la situación particular de Astilleros, se monta sobre ciertas creencias históricas. Los sindicalistas son ladrones, los trabajadores son unos vagos, elementos muy caros a un sector de la sociedad, pero incomprobables, porque la Argentina la han puesto de pie los trabajadores. El tema de Astilleros evidencia que la lucha del gobierno es para destruir la industria nacional, caiga quien caiga y sobre todo cueste lo que cueste, aun cuando sea perjudicial para el fisco. Sin lugar a duda. Y permitime, Gabriel, que esto que vos señalás tiene la animosidad de estar por escrito. Digo, cuando ellos plantean la hoja de ruta en esta agenda integral y yendo a la agenda pública, ellos ya definen que tienen por objetivo en una primera instancia, antes de que haya ingresado la denuncia judicial, que ya está, como decíamos recién, mostrar el mal. Sobre la base de esto, mostrar el mal, es donde entran en juego los medios de comunicación. Y lo que han planificado a partir de las denuncias de la agenda judicial es una acción continua de pequeñas cosas que mancillen y que planteen condiciones subjetivas, es decir, que generen este sentido común que vos bien señalabas, o estos prejuicios, a fin de cargarse al sindicato. Hace rato que Infobae y La Nación vienen diciendo que hace 10 años que Astillero no produce nada, algo que se puede desmentir rápidamente. Han construido el techo del Estadio de La Plata, 12 de las 14 turbinas de Yacyretá, entre otros elementos, y varios puentes, elementos que no se pueden desmentir porque están allí. Sin lugar a duda. A ver, recordemos cómo inicia discursivamente este gobierno, armando un discurso en donde nos quieren hacer creer que lo que vivimos no lo vivimos, que fueron 12 años de fantasía. Se creyeron que podían tener un astillero. Se creyeron que podían un ARSAT y un teléfono celular. Bueno, y en consecuencia actuaron. La relevancia de este documento es precisamente, Gabriel, que pone en evidencia el accionar planificado de un Estado que tiene, y lo podemos decir, porque acá están las evidencias, objetivo arruinar toda la industria naval argentina. Ayer estuvimos en Tandanor con Lucas Molinari acompañando un rato a los trabajadores y nos contaban un poco también esa situación de vaciamiento permanente y de dar la sensación hacia adentro de los propios trabajadores que lo que están haciendo no tiene mucho sentido y la administración actúa
en consecuencia. Solamente se puede confiar en el futuro en una eventual recomposición en un Estado nacional popular de común acuerdo con los trabajadores. De común acuerdo con los trabajadores, y algo que es importante, ayer nos explicaban que los trabajadores son accionistas en Tandanor, y se da una serie de situaciones que tienen por objetivo desnaturalizar ese vínculo que el trabajador tiene con la empresa. A mí me gustaría subir la apuesta, un gobierno nacional y popular, donde las empresas del Estado estén administradas de lleno por usuarios y por los trabajadores. En este caso son los trabajadores, sin lugar a duda, Excelente, que mejor saben cómo llevar adelante y defender sus propios intereses, porque recordemos, Tandanor y Astillero Río Santiago están funcionando, siguen en funciones a pesar de que lo quieran vaciar. Recordemos también que quién mejor que los laburantes para defender sus propios intereses. Esta es la batalla por la defensa de la industria nacional y el pedido de los trabajadores para trabajar frente a quienes dicen que lo que quieren es no hacerlo. Gran información, Omar. Muchas gracias, Gabriel.